Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un placer estar acá en el Congreso de APRESID. Agradezco, por supuesto, la invitación. Estamos eligiendo un tema que realmente es un tema que merece discusión. Parece mentira, somos un país muy importante en la producción de soja, pero hay algunos aspectos tecnológicos que necesitamos definir y discutir, parece ser, con mayor profundidad. Una de ellas es cómo elegimos los fungicidas en soja, cuándo decidimos aplicar, cuál es el momento, cuál es la dosis que hay que tomar decisiones. En general, cuando uno hace una encuesta, nosotros hemos hecho una encuesta en toda la región pampeana para todos los productores y técnicos, el 60% eran técnicos de esas encuestas, que eran 150, y quedó claro para nosotros que no hay criterio, no hay un criterio uniforme ni homologado. Por otro lado, hay mucha incertidumbre y hay incluso una escuela donde se predice que los ensayos son erráticos y que quizás no conviene aplicar fungicidas. Quizás todo eso tenga razón, todos juntos, esa heterogeneidad en realidad sea verdad toda, pero lo importante es tener un criterio técnico que nos permita desechar el año en el cual no hay que usar un fungicida y aprovechar con beneficios el año en que corresponde utilizar un fungicida. Por eso, lo primero que tenemos que decir, ¿cuál es el estado sanitario de la soja en Argentina? No hay ningún campo de soja en Argentina que no tenga enfermedad, esto es sin duda. Y dentro de los desafíos más importantes, voy a tocar el micrófono, ¿lo puedo tocar? Tengo miedo, pero ni puedo. Se cortó todo. Hola, ahí. Hola, ahí. Me quedo acá. En Argentina no hay campo libre de enfermedades, por supuesto, y las que más han crecido en los últimos años con la siembra directa y monocultivo son las enfermedades de fin de ciclo y el desafío permanente y difícil que son las pudriciones de raíz y tallo. Dentro de las enfermedades de fin de ciclo, ustedes conocen bien lo que es cercóspora, septoria, antragnosis, fomopsis, etcétera. Muchas manchas foliares que dañan no solo el rendimiento, sino que también la calidad y tamaño de la semilla. Dentro de las prácticas de manejo, por supuesto, está la rotación de cultivos y el tratamiento de semilla, cosas que en general no se hace correctamente y por lo tanto el uso de fungicidas pasa a ser una herramienta muy importante para el manejo desde fin de ciclo. Los resultados que uno revisa desde años y años y años muestran que son erráticos y que en general la recomendación que más predomina es aplique entre R3 y R5 y chao. Eso es válido en ese rango, quizás vos tengas que aplicar en R3, quizás vos en R4, vos en R5, quizás no tengas que aplicar. Sin embargo, no existe un criterio técnico donde nosotros nos tengamos que fundamentar esta decisión. Por supuesto que el incremento del uso de fungicidas que ha ocurrido en soja, porque ha ocurrido un incremento impulsado por la roya asiática, la mancha de ojo de rana, hasta que se estableció las enfermedades de fin de ciclo, tienen que ver con el estado fenológico de cultivo, esta visión fitocéntrica fuerte, poderosa, de creer que es la planta la que manda todo entre R3 y R5. El precio de la tonelada de soja, 500, 600 hace años atrás, era directamente un impulsor inmediato del uso de fungicida. Por las propiedades químicas de las moléculas, vemos un advenimiento de moléculas nuevas que van apareciendo y son con propiedades realmente y virtudes muy interesantes, o solo por alguna presencia de enfermedad que uno dice, mire, está la septoria ahí, apliquemos por las dudas, veamos que está el cultivo de soja correctamente. No hay un criterio técnico, en verdad. Y eso hace que la mayoría de los productores técnicos tomen la decisión porque la soja la ve bien, rendidora, o porque de alguna manera hay alguna enfermedad presente y yo la quiero cuidar. En realidad, como propuesta para la discusión, es que vengo a tratar de que discutamos situaciones en las que logremos certidumbre, porque la falta de un criterio técnico generó incertidumbre en la decisión y por lo tanto debemos buscar certidumbre. Y vengo a explicar el tema de la lluvia como predictora de los beneficios. El periodo crítico del cultivo de soja es entre R3 a R5.5. Esto significa que en ese periodo construye el número de grano y por lo tanto cualquier incidencia técnica que nosotros hagamos tiene que interferir en esa generación de rendimiento, es decir, el número de grano fundamentalmente. Es posible, además, predecir las enfermedades de fin de ciclo. Es decir, yo voy a saber cuánta severidad hay casi al final del ciclo en R7 si conozco las lluvias en R3. Y esta es la clave. La lluvia como amigo, como beneficio nuestro en la toma de decisión. Si yo conozco la lluvia desde R3, voy a saber cuánta severidad voy a tener en R7. Se llaman de fin de ciclo porque la severidad real aparece al fin del ciclo. Pero yo tengo la lluvia para predecirla. Y por supuesto esto es independiente del momento de aplicación. Si yo considero las lluvias de 7 milímetros o más y los acumulados desde R3, puedo generar un sistema que me permita dar certidumbre a estos resultados erráticos. Nuestros trabajos
tienen que ser fundamentados. Yo estoy en una universidad donde la exigencia es máxima y tenemos que enviar trabajos científicos a publicar con referencias internacionales y en journals y revistas que tengan alto impacto. Quiero decir que todo esto que yo voy a proponer está publicado y está para disposición de ustedes si lo desean leer. Por ejemplo, una de las cosas sencillas para un productor, un técnico que revisa los campos, es saber que si llueven entre 40 y 50 milímetros, es probable, se predice que su severidad de enfermedad de fin de ciclo, si está bajo monocultivo o hay presencia de enfermedad, será aproximadamente de 40% en R7. Entonces esto es muy interesante, porque incorporo la lluvia ya no como un umbral visual que estamos acostumbrados a tomar decisiones de fungicida, sino como un umbral predictor de lo que va a ocurrir y por lo tanto tengo que actuar antes. Entonces yo puedo tener una actitud conservadora, puedo esperar las lluvias de R3 que caigan esos 40 o 50 milímetros y tomo la decisión, o puedo decir, mira, yo no puedo, tengo decisiones de logística, de infraestructura. Bueno, entonces tomo un pronóstico, un sistema de pronóstico en la cual cuando aparezcan estos 40 o 50 milímetros, se cumplen estos 40 o 50 milímetros, yo asocio la aplicación lo más cercano posible a ese pronóstico. Es una actitud de mayor riesgo porque los pronósticos pueden fallar y por lo tanto ahí puede no llover. Entiéndase que cuando en un cultivo de soja no llueve, puede salvarse los rendimientos porque los perfiles hídricos están saturados, pero si no llueve no hay crecimiento de enfermedad, y esto es lo más importante que sepan, y por lo tanto el fungicida pierde utilidad en esos casos. Por eso queremos aceptar 40-50 milímetros de entrada desde R3 para aprovechar al máximo el fungicida. Acá tienen una tabla de respuesta, por ejemplo, cuántos milímetros de lluvia según caigan desde R3 o desde R5, según la aplicación que sea, y cuántos kilos obtengo. Como verán, 50 milímetros de lluvia es nuestro umbral de lluvia, porque justamente 75 a 77 kilos de soja pagarían la aplicación de fungicida. Entonces, este es el criterio que yo vengo a discutir y proponer con ustedes. ¿Por qué no propongo un umbral visual, como sucede en mancha amarilla, en roya del trigo, roya de la soja, mancha ojo de rana, tizón del maíz, roya del maíz? ¿Por qué no propongo un umbral? Porque estas enfermedades se ocultan, son enemigos ocultos y recién aparecen, de ahí el nombre de fin de ciclo, en R6 y R7. Entonces, ¿cómo un productor, un técnico va a tomar una decisión si no puede ver realmente la infección real que tiene ese cultivo? Ahí tienen a $282 la tonelada. Vemos que con un costo de aplicación entre 20 y 25 dólares, el impacto es entre 71 y 89 kilos. Es interesante porque este es el umbral que yo tengo como mínima. Cuanto más llueve, más aumento de rendimiento va a haber. Este es el concepto también de lo lineal que es, tan sencillo, lo lineal que es. Sin embargo, uno revisa la bibliografía mundial y no encuentra recomendaciones precisas técnicas. Todo es aplique entre R3 y R5, todo por fenología, como si fuera la planta la que manda al hongo a estar presente para que el fungicida lo proteja o lo controle. Es importante entender que las aplicaciones en R3 o R5 no presentan diferencias significativas. Esto significa que hay años donde las aplicaciones de R3 son superiores a las de R5 y hay años donde las de R5 son superiores a las de R3, porque la ubicación de esas lluvias también es clave. Porque si no llueve nada en R3 o llueve 10 milímetros, 15, espere, no se apure, no aplique en R3. No hay multiplicación del hongo, no hay epidemiología. La pregunta al auditorio, ¿de dónde vienen las enfermedades de fin de ciclo? Y sin duda viene de la semilla o de los rastrojos, pero nunca volando por el viento a cantidades y miles de kilómetros, como puede ser la roya asiática. ¿Entienden esto? Entonces el propio lote es el propio generador de la epidemia, siempre y cuando haya lluvia para enfermedades de fin de ciclo. Los técnicos subvaloramos muchísimo la autoinfección de la planta. Subvaloramos muchísimo la autoinfección y la haloinfección que es entre plantas, lamentablemente, y le damos poder a que vienen las enfermedades por el viento o que vienen de grandes distancias, etcétera. Por lo tanto, desde R3 a R5.5 hay probabilidad de respuesta al número de grano. Este es nuestro periodo para tomar una decisión. No significa que hay que aplicar en R3, es nuestro periodo. Y por lo tanto hay que monitorear el ambiente, las lluvias son claves. Pero claro que las lluvias no son solo todo lo que puede generar una epidemia, sino que una persona que tiene 5 años de monocultivo está en más riesgo que una persona que está bajo rotación o un año solo de monocultivo. Una persona que tiene una variedad de ciclo largo tiene más riesgo que una de ciclo corto, porque tiene más tiempo de exposición y por lo tanto más tiempo para generar su riesgo. Nosotros de la Facultad de Agronomía hemos valorado, hemos hecho un sistema ya publicado, inclusive hasta por las redes, donde se le pregunta a determinados ítems productivos, por ejemplo, la cantidad de lluvia que cae, cómo fue esa lluvia, si fue de 7 milímetros o más, si hay presencia de rastrojo, cuántos años de monocultivo, si hay presencia de enfermedad. Solamente si hay presencia, no me importa cuánto, porque en realidad ese cuánto que yo voy a valorar no es la verdad. No es la verdad.
el ciclo, el tipo de ciclo, el rendimiento, etcétera, y ahí valora una cantidad de puntos, donde dice, mire, no aplique, mire, estamos en una zona de incertidumbre, que chequee pronóstico, o directamente aplique, que va a tener respuesta. Y eso ha pasado también a ser una app en los teléfonos, y la Facultad de Agronomía lo va a poner a disposición y se va a poder manejar libremente. En un minuto se toma una decisión en el lote. Ustedes van a decir, ¿qué validez tiene este? Un sistema de decisión, si no está validado, no sirve. No sirve bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, la segunda tarea más importante que yo le quiero mostrar es la validación, que se validó durante 4 años en distintas regiones. Y como ustedes ven aquí en el primer gráfico, van a tener que el sistema recomendó aplicar en R3, otros que recomendaron aplicar en R5, otros que recomendó aplicar en R4, u otro año donde no recomendó aplicar nada. Y por lo tanto, todas las opciones pueden ser posibles. Y por eso dije al principio que quizás toda esa heterogeneidad de decisiones técnicas pueden ser válidas, siempre y cuando también uno sepa distinguir en qué año está, en qué año y qué decisión vamos a tomar en ese año particular. En relación a los fungicidas, sabemos que tenemos 133 millones de dólares. O sea, una empresa cuando se dedica a agroquímico piensa en el cultivo de soja porque es el cultivo que más extensivamente lleva uso de fungicidas, sin duda. 133 millones de dólares es el cultivo. Entre el 50 al 60% de la superficie de 20 millones de hectáreas decide al menos una aplicación, no importa con qué, una aplicación. Eso significa que más o menos vamos a tener esta zona distribuida en que el norte, impulsado por la roya asiática y en su principio por ojo de rana en otra época, tiene casi un 70-80% de decisión, mientras que zonas como el sudeste tiene pobremente adoptado un 15%. Esta zona sudeste, tan interesante, tan desarrollada en trigo y cebada, con tanta cultura de fungicidas en esos cultivos de invierno, les cuesta muchísimo tener una adopción y un criterio para el sudeste. Esta es una de las zonas donde realmente genera más incertidumbre, hay más resultados erráticos y hay una necesidad de trabajar en capacitación en esa zona. Y luego la zona centro, que podemos tener del norte o el oeste o el centro. ¿Qué moléculas tenemos? De todo. Tenemos de todo. Afortunadamente tenemos moléculas y combinaciones entre ellas que van a funcionar bien para las enfermedades de fin de ciclo. Triazoles, carboxamidas, estrobirulinas, benzimidazoles, mancozeb. En general los triazoles son curativos juntos con las benzimidazoles. ¿Por qué decimos curativo? Porque actúa después de que el hongo ingresó. Y las estrobirulinas y gran parte de las carboxamidas son preventivas. ¿Qué significa preventiva? Significa que el hongo quiere germinar, va a utilizar su maquinaria energética, que son las mitocondrias, la va a ubicar en el extremo del tubo germinativo, va a generar ATP, energía para penetrar. En ese momento, justo cuando las mitocondrias están a full, las estrobirulinas y las carboxamidas van a interferir el proceso de respiración y por lo tanto se las llaman de preventiva. Mancozeb, por supuesto, ustedes lo conocen como el clorotalonil o cobre, son fungicidas que son protectores, no penetrantes y por lo tanto directamente son preventivos. Pero el momento y la dosis son las cosas que hay que discutir. Estrobilina más triazoles, benzimidazoles más triazoles, carboxamidas comienzan a expandirse en soja. El mancozeb, proteoconazole, próximo a salir en soja. Y también mezclas con inductores de resistencia, es decir, como por ejemplo fosfito o algunos otros activadores o bioestimulantes. Nosotros el año pasado, en conjunto con BMB Siember, se ha realizado una serie de ensayos. Entre ellos se ha podido distinguir parcelas que mantenían su verdor, su área fotosintética, sus hojas, había menos pérdida foliar y uno los pudo identificar claramente cuáles eran esos tratamientos. Fue un año muy bueno para valorar moléculas, siempre con el sistema de decisión previo. En ese sentido se ha detectado distintas síntomas, distintas pérdidas o nudos defoliados, persistencia foliar y por supuesto control, y de ahí se han hecho las diferentes evaluaciones. Una de las características y novedad para ustedes es que acá encontramos típicamente el síntoma de cercóspora a la izquierda de ustedes y a la derecha supuestamente una mancha que parece septoria o mancha marrón. En estos ensayos y en varios otros más nosotros encontramos que en realidad la mancha producida parecida a septoria es también producida por cercóspora. Hoy estamos en discusión de qué cercóspora es, cuáles son las especies presentes en Argentina y cuál es su comportamiento fungicida. En un convenio junto con BAF, con la Fundación Facultad de Agronomía, la Universidad de Luisiana de Estados Unidos, por supuesto la Facultad de Agronomía a través del tesista doctorado Francisco Sautúa, estamos trabajando intensamente con 500 aislados que ya ayer arribaron a Estados Unidos de todo el país para conocer qué especies son, cuál es su distribución geográfica y comenzar los ensayos de sensibilidad fungicida. Un adelanto solo es entender
Por ejemplo, en Argentina se ha utilizado mucho carbendazim sin ningún criterio. No importa la dosis que se usaba, no importa el momento, era barato y había que aplicarlo, mezclado con glifosato, antes, después, lo que sea. Y eso ha generado finalmente, por ejemplo, que esta Cercospora kikuchi sea resistente a carbendazim en Argentina. Miren ustedes, 50.000 partes por millón, está todo blanco y el hongo sigue creciendo. Y un hongo se considera resistente o comienza a perder sensibilidad cuando se excede de una parte por millón de fungicida. Ahí hay 50.000. Miren el grado de resistencia cualitativa que tiene este hongo. Los investigadores, los fitopatólogos, varios técnicos que trabajan en fungicidas han valorado la creación de esta comisión de estudio de fungicidas en Argentina, que ustedes tienen ahí el email, donde la idea era mancomunar toda la investigación que existe en el país, conocer cuáles son las prácticas, los proyectos, apuntalar académicamente la formación de tesis de posgrado, trabajar y generar protocolos y discutir los criterios de uso de fungicidas, alertando sobre las buenas prácticas agrícolas. En conjunto también trabajando con la institución FRAC, que es internacional y que recientemente ha armado una sede en Argentina, el FRAC de Argentina, donde también su misión es colaborar en cuanto a la difusión de las prácticas antirresistencia. Trabajando mancomunadamente desde la investigación, desde el aporte académico, desde los tesistas y junto con FRAC, queremos hacer una propuesta de trabajo para evitar estos problemas de resistencia. Vamos a las conclusiones. Existe una relación entre la lluvia y la severidad que voy a ver en R7. Si usted no la quiere considerar, no la considere, pero es tan sencillo poner un pluviómetro a partir de R3 y sospechar, predecir, tener probabilidad de cuál va a ser la severidad en R7 puede ser de gran interés para usted. La cuantificación visual de enfermedad de fin de ciclo no es útil, y yo lo quiero discutir. ¿No es útil para qué? Para tomar una decisión de fungicida. ¿Es útil para algo? Sí, para diferenciar tratamientos, para conocer comportamiento de genotipos en R7, porque ahí es la verdad. La planta dice la verdad en R6, R7, y por eso se llama enfermedad de fin de ciclo. Las precipitaciones entre R3 y R5 son claves y son los que mejor explican la variabilidad de la respuesta al uso de fungicidas. No se recomienda aplicar fungicida usando el criterio fenología. Es lo mismo que yo les recomiendo utilizar insecticidas o herbicidas por fenología, por los cultivos. Lo que pasa es que es tan cómodo y tan fácil cuando uno tiene que enfrentar a microorganismos, decir que hay que aplicar por fenología y no dedicarse a buscar un criterio que contemple la población de hongos, que es el objetivo de control, que son microscópicos. En años de bajas precipitaciones puede no ser útil aplicar fungicida, incluso puede dar rendimientos menores, y esto es porque hay una exacerbación con el uso de estrovirulinas, el efecto fisiológico, la generación y la demanda que hay para mayor potencial de rendimiento debido a estos productos, pero que la planta no puede sostener porque le falta agua, tiene estrés hídrico, cierra los estomas y no puede entonces impactar en el rendimiento. La respuesta en rendimiento es mayor para las aplicaciones en R3 si llueve mucho. Si es un año llovedor, si es un año, es mejor aplicar apenas se cumplan los 50 milímetros y ojalá caigan en R3 o inicios de R4. Y con periodos lluviosos de entre R3 y R5, y monocultivo, y presencia de inóculo o enfermedad, yo veo la enfermedad, no me importa cuánto hay, la veo, la respuesta de uso va a estar garantizada. Muchas gracias por esta atención y vamos a abrir ahora el taller. Sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a esto de los milímetros, bueno, Sí. es mucho más simple que a veces que cuantificar. Sí, claro. El tema es, ¿qué pasa estos últimos, particularmente este año, donde muchos lotes ya cumplieron de entrada los 50 milímetros en los primeros, digamos, estadios? ¿Qué pasa una vez que uno aplica en un R3 y el año sigue llovedor? Muchos vimos después que hubo reinfectaciones o mantuvimos enfermedades de fin de ciclo. ¿Cómo evaluar una segunda aplicación? Bueno, es una pregunta interesante. En general, las segundas aplicaciones en este país, en este contexto económico y con este cultivo de soja, son más destinadas a protección de la semilla, a mejorar un lote de semilla. En general es eso. Si usted a partir de R3 le llueve 40, 50 milímetros y toma la decisión a la dosis correcta y utiliza moléculas que tengan persistencia y protección, seguramente su periodo crítico en número de granos va a estar completamente cubierto, no va a tener ningún problema las posteriores lluvias.
obligatoriamente tiene que tener una molécula de acción preventiva. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente usted dice las posteriores lluvias. Las únicas moléculas que van a proteger de posteriores lluvias van a ser las que tengan acción preventiva. Esto tiene que ver con las carboxamidas, con estrovirulina, etc. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos usando un poco el sistema decisor Sí. Y por ahí estamos viendo que si uno espera un puntaje alto para tener alta probabilidad de respuesta, la soja va avanzando fenológicamente y por ahí veíamos finalmente una respuesta menor porque el fungicida se aplicó en R5 largo. ¿Es correcto eso? O sea, por ahí, y al contrario, si uno decide la aplicación con un puntaje menor, por ahí termina aplicando en R3, R4 y termina teniendo una respuesta mayor. ¿Puede ser que suceda eso? Sí, pero eso va a depender de la cantidad de lluvia que caigan después de R3. Porque si usted toma la decisión de aplicar en R3, porque llegó 40, 50 milímetros, y después no le llueve, ese impacto es bueno, no va a ser alto. Pero si aplicó en R3 con 40, 50 y después sigue lloviendo, la aplicación que hizo en R3 va a ser excelente, mejor que la de R5. Otra situación es que no llueva en R3, R4 y tenga agua en el perfil y por lo tanto la planta igual está bien, pero los hongos no vienen de abajo hacia arriba. Es decir, perdón, no vienen por el agua de abajo del suelo, sino que viene por el agua de arriba. Entonces, si ya no llueve y luego llueve en R4, R5, seguramente la aplicación de R5 va a ser superior a la de R3 porque ese año particularmente las lluvias se concentran al final. Entonces, es muy interesante, cuando desarrollamos el trabajo lo hicimos 3 años y la validación lo hicimos 4. En esos 7 años tuvimos variabilidad de casos. Yo analizo ensayos de distintos lugares y siempre pido la lluvia y siempre pregunto, ¿cómo aplicar? Y por fenología, R3. O distintas variedades las cruzamos en R3. Y no tiene validez para decir si ese resultado es correcto o no, porque son erráticos. Un año le va a dar bien y otro año le va a dar mal. Porque aplicar en R3 un año puede ser excelente, pero otro año puede ser pésimo. Eso es lo que yo quiero dejar como mensaje. La fenología no dicta el momento de aplicar, dicta la ventana donde entrar. ¿Qué pasa en zonas como la nuestra, en el sur de Córdoba, sudoeste, arenoso, con una variabilidad ambiental importante, en donde pasás de 60 quintales a 25 en lomas y 60 en los bajos? ¿Este criterio y esta validación sigue siendo fuerte para cualquier ambiente o en general es para ambientes de mayores potenciales? También es una excelente pregunta esa, y en realidad lo que uno tiene que entender es que estas decisiones técnicas se dan en todas partes del mundo y en todas regiones. La lluvia es igual de importante para Septoria en cualquier lugar del mundo, para Cercópora, para Coletotricum, para Phomopsis, es siempre importante. Lo que uno tiene que entender ahí es que el impacto en general del uso de fungicidas en soja es aproximadamente entre 10 a 15% de enfermedad de fin de ciclo. Entonces va a depender del rinde potencial que usted tenga. Si es de 2.000, tendrá entre un 10 y un 15 de ese 2.000, y si tiene 5.000, será 10-15% de esos 5.000. Lo importante es ubicar el uso de fungicidas en situaciones de riesgo. ¿Y cuál es la situación de riesgo? Monocultivo puede ser una situación de riesgo. Lluvia desde R3 al menos de 40 milímetros es una situación de riesgo que obliga a tomar una decisión. Esa es un poco la idea. Ahora el impacto van a ser distintos de acuerdo al potencial de rendimiento, pero siempre entre un 10-15%. No más, no más. Las enfermedades de fin de ciclo nos permiten gambetear. Por eso la ventana es amplia y por eso hay tantas recomendaciones tan poco consistentes. Porque no se ven, si se ven, a veces hay, a veces no hay. La molécula parece que hace todo. No es así. Buenas tardes. ¿Qué podría Buenas tardes. decirnos, a lo mejor un pantallazo a la hora de elegir la molécula o a la hora de elegir el producto, si hay diferencia de respuesta, si no? Sí, claro, en general, vuelvo a insistir, para enfermedades de fin de ciclo donde hay mucha penetración durante el R3, R5.5, necesitamos una molécula protectora. En ese caso necesitamos estrovirulina, necesitamos carboxamida, por ejemplo, y ahí es muy importante la protección, evitar la penetración de estos hongos. Y además, si ya llovió 40 o 50 milímetros de lluvia, ya ingresó patógeno, incluso ingresó antes en estados vegetativos. A eso se quiere sacarlos con curativos. En ese caso tenemos los triazoles, en algunos casos se siguen usando benzimidazoles y son los curativos. O sea que como base mínima lo que tenemos que tener es una estructura con triazol que ejerza la protección y la prevención como impacto
para las enfermedades de fin de ciclo. Después hay variantes de eso, ¿no? Porque también ha aparecido el Mancozeb, que es protector, también han aparecido otros productos como el proteoconazole, que es, si bien no es un triazol verdadero, es una molécula que ejerce la curación, es decir, post-infección. Entonces, si a mí me preguntás qué molécula usaría, primero definiría cuál es el momento de aplicar. Y segundo, cuando elija la molécula, al menos una estrolina con triazol como base, porque necesito protección y prevención y curación, las dos cosas. Entonces, respeto la dosis. Eso es lo más importante también. La dosis es algo concreto, porque a los fabricantes les ha costado mucho definir las dosis, pero así como expresan la dosis en los marbetes, también expresan la garantía de uso de ese producto. Si ustedes manipulan la dosis, primero que pierden la garantía de ese producto y del fabricante, pero por otro lado acortan quizás el periodo de protección, pueden generar problemas de resistencia, etcétera. Está bien. Sí. A lo mejor la pregunta era, ¿Productos comerciales querés que yo te diga? no, o si ve diferencia entre diferentes combinaciones de triazol y estrovirulina. Sí, en general hay diferencias de todo. Hay triazoles que te comportan más como manchas, como es el caso de difenoconazole, estrovirulinas que persisten más en el tiempo, tienen más efecto fisiológico, piraclostrobina. Cada molécula es particular. Lo que yo sí te puedo invitar es que vengas al curso de fungicidas de la Facultad de Agronomía del 24 de septiembre al 29, donde ahí explicamos académicamente y fundamentamos y trabajamos sobre cada molécula en particular, y ahí vas a tener tiempo de seleccionar por vos mismo esas moléculas. Pero sí, cada molécula es propia. Cuando entramos a carboxamidas es un mundo aparte. Es una mega familia. Hay carboxamidas para muerte súbita, hay carboxamidas para roya asiática, hay carboxamidas para fusarios del trigo. O sea que en realidad es una superfamilia que si uno abre las carboxamidas encuentra subfamilias, muy importantes. Entonces uno no puede dar una generalidad. Con respecto a la pregunta que Sí. hizo el señor acá, ¿no le ha pasado, Marcelo? Sí. Nosotros en algunos lotes revisando esa situación, vemos que, por ejemplo, en las lomas donde tenés menos rendimiento, Sí. por ejemplo, septoria se manifiesta muchísimo más después de una lluvia. Ese porcentaje que usted un poco lo puso lineal, digamos, alto 15% en soja de 5.000 kilos y 15% en 2.000. Entre 10 y 15. ¿No es un poco más exponencial cuando las hojas están, soja de 2.500, donde no tenés buen canopeo y esa septoria tiene mucha más incidencia? Sí, puede ser que haya variaciones dentro de ese promedio entre 10 y 15, seguramente, pero hay condiciones particulares para que se exprese un extremo como un 20, un 30, y otro extremo que se exprese un 5 o 0. En el promedio es un 10 al 15%. Pero aún así, en la literatura yo no he visto ningún trabajo que diga que septoria perjudicó el rendimiento de soja más de un 20%. Yo no lo he visto. Visualmente parece que se le caen las hojas. Entonces vos asociás la caída de hoja con caída de rendimiento, es automático. Es cuando vos ves un carbón en maíz o un carbón en trigo, afecta el módulo principal de rendimiento. Acá hay una caída terrible de rendimiento y sin embargo no hay caída de rendimiento importante. Entonces, la caída de hoja es una manifestación visual que te alarma, pero el llegado del caso, las enfermedades de fin de ciclo, si las comparás con ojo de rana, con roya asiática, ni comparación. Ni comparación. Pero eso sí, sabés que podés perder o ganar 10-15%, que es mucho dinero. Hola. Sí. Sí, si bien se tocó de costado y creo que no es el objeto del taller, ¿qué es lo último que hay en control de PTR? Y bueno, y hablando de porcentaje de daño promedio, ¿qué están estimando en porcentaje? Sí, la verdad que pudriciones de raíz y tallo, ¿no es cierto? Las pudriciones de raíz y tallo es el desafío que nosotros lo declaramos en estos congresos de APRESID hace más de 5 o 10 años. Es el desafío permanente que tiene la siembra directa, que tiene la producción de cultivos extensivos, y son patógenos muy difíciles de manejar. Ustedes saben que los hongos de suelo en general tienen un rango de hospedante amplio,
en general la resistencia genética de las plantas no es suficiente, saben que los fungicidas no van hacia abajo y por lo tanto no puede hacer nada un productor cuando se declara la pudrición de raíz y tallo, y saben fundamentalmente que tienen estructuras preparadas para resistir en el suelo años estos hongos. Por lo tanto es muy difícil controlarlos, eliminarlos, erradicarlos, etc. Entonces, ¿cuáles son lo que se viene para adelante? Combinaciones de control biológico con fungicidas nuevos, por ejemplo, carboxamidas nuevas. Hay una carboxamida que se llama fluapirán, que es muy buena para muerte súbita, que seguramente va a venir al mercado en los próximos años, y que desde un tratamiento de semillas se pueda, aunque sea disminuir la incidencia de la muerte súbita, es algo muy importante. Control biológico, manejo de bioestimulantes dentro del tratamiento de semilla. Por ejemplo, el caso de Pythium es algo claro que nosotros ahora vamos a publicar un trabajo donde el metalaxil, no importa cuál es la forma, mefenoxam, metalaxil, etcétera, no controla algunas cepas de Pythium en soja. Entonces hay Pythium hasta resistente al metalaxil hoy día. Entonces un hongo de suelo, sí, un pseudo hongo de suelo. Bueno, con el agregado de fofito, que es específico o miceticida, también se ha podido lograr el control de estas cepas resistentes. Entonces tenemos muchas novedades y muchas que más van a venir. Obviamente que la rotación, los suelos supresivos, el control biológico, todo tiene que ser combinado, no va a haber una salvación. Va a haber una disminución de la incidencia con la combinación de muchas alternativas de manejo, que tienen que ver con las que te comenté. Las carboxamidas marcan un rumbo importante en tratamiento de semillas de ahora en más. Sabés que ahora hay tratamiento de semilla con carboxamidas, ya desde algunos años, y ahora con nuevos lanzamientos en cereales de invierno, pero también los va a haber en soja. Bien, creo que venimos bien de tiempo ya. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Un intercambio? Eu não sei se vai ter facilidade com me entender, por ser Brasil. ¿Você conhece a ferrugem asiática ou não? Essa era a pergunta. Sim. Essa era a pergunta. A gente, no Rio Grande do Sul, faz, no mínimo, 3 aplicações de fungicida e pensando sempre na ferrugem asiática. Nós Sim. fizemos no R1, mais tardar, fechamento de linha. Por favor, cerca do microfone. No fechamento de linha, a gente faz a primeira e no R3 faz outra, e no R5 faz outra, e, de repente, ainda faz uma 4ª aplicação. Desde cerramiento de hileras comienzan las aplicaciones. Sim, sim. Mas sempre pensando, não estamos falando em cercóspora, né? Estamos falando em ferrugem. O que o senhor tem para me dizer a respeito? ¿Cuál fue la pregunta? O que o senhor tem para me dizer a respeito? E é fenológico. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de otra doença. Estamos hablando de otra doença, otra enfermedad completamente diferente, explosiva, genera velocidad muy rápida y por lo tanto hay que tomar decisiones que tienen que ver con la fenología. Lo mismo sucede quizás con tizón de la papa, mildew de la vid, enfermedades que con pronósticos o con saber que va a venir, uno debe actuar preventivamente en determinadas situaciones fenológicas, pero cuando uno puede esperar que la enfermedad se exprese o condiciones ambientales que no son peligrosas, como son las doenças de fin de ciclo, entonces uno puede construir un criterio. En ferrugem asiática es difícil construir un criterio basado en limiares, desafortunadamente, porque la doença es agresiva, venció a todos los fungicidas, entonces se hace muy difícil esa situación. Cambia el criterio, troca el criterio. Estamos muy bien, el presentador hizo su trabajo, el orador también, estamos muy bien y bueno, ahora ustedes tienen la gracia. Hay algunos que ya preguntaron 30, 40 preguntas, pero que tengo tiempo. Está bien, por favor. Para mí es un placer. ¿Hay alguna relación de distanciamiento con el tema de enfermedades? Bueno, en general, el distanciamiento entre hileras, los impactos que tiene básicamente es en determinadas enfermedades. Si bien hay trabajos que explican que acercamiento o distanciamiento pueden impactar en general en incidencia, por ejemplo el caso de septoria, no es significativo en relación al manejo que uno puede salvarse de un fungicida o no. Pero cuando hablamos de esclerotinia es clave.
cuando nosotros distanciamos las hileras, es claramente una respuesta significativa lineal a una disminución del ataque de enfermedad. Entonces el distanciamiento entre hileras es muy útil como una práctica cultural complementaria para algunas y ciertas enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, puede ser esclerotinia. Si bien en algunas otras situaciones se puede haber una disminución, una dinámica, un gradualismo de alguna manera, no sé si, bueno, el gradualismo está muy de moda en este país, un cambio en la dinámica no llega a ser tan significativa como la que podés observar en esclerotinia, ¿no? Por eso la práctica cultural de esclerotinia fue una de las tantas que pudo hacer disminuir la intensidad de ataque en este cultivo. Ahí tenemos otra pregunta. Después te digo los nombres comerciales, no te hagas problema. ¿Cómo ve el uso de secar plantas a partir de a veces estados vegetativos o primeros reproductivos para observar el avance de enfermedades que a veces no son visibles sin esto? Bueno, es realmente importante para trabajo de investigación. Esta es la realidad para mí. Es muy interesante para investigación, pero a un productor no lo podemos someter a eso. Un productor tiene que tener un criterio simple, que pueda ser fácilmente adoptable y que sea útil para sus decisiones de infraestructura y logística. Si sometemos a un productor o un técnico que tenga que secar, enviar las plantas a un laboratorio para saber lo que hay adentro, es muy interesante desde el punto de vista científico, de investigación, pero no es suficiente. Ahora, lo que yo te puedo asegurar sin que hagas eso es que si llueve y tenés monocultivo, está ocurriendo eso. Es más, como dato adicional, Cercospora kikuchi, no sabemos si es kikuchi, ya sabemos del trabajo que tenemos por delante, pero entra en B4, B6, B4, B6, y vos no la ves y no la vas a ver. Ahora, si vos sacás la hoja y cuantificás ADN, material genético del hongo, lo encontrás en la hoja. Y después va creciendo en el tiempo y a partir de R1, R2 comienza a aumentar la cantidad de material genético de Cercospora dentro de las hojas, como indicando que es el momento de que va a explotar en R5. De hecho, en nuestras encuestas el 90% dice que detecta kikuchi recién en R5. Entonces, pero está en B4. Entonces, es útil, pero no ayuda al criterio, a la toma de decisión. ¿Alguna pregunta más? Estamos casi en tiempo, pero estamos ahí cerca. Pero creo podemos hacer un bonus, no se ¿Sí? queden con las ganas. Bueno, acá hay mucha gente experimentada en soja, en fungicidas, en aplicaciones, así que pueden enriquecer también con alguna pregunta y discutir, ¿no? Por supuesto, porque los talleres son para eso, para que discutamos todos. Lo cierto es que lo errático hay que eliminarlo dentro de nuestras decisiones técnicas, hay que eliminar lo errático. Y lo errático solamente se elimina con método. El método es aquel que permite que los resultados sean repetibles. Y esos resultados pueden ser positivos o negativos, pero son repetibles y que hay un indicador que te va a decir si es positivo o negativo ese año. Esa es la cuestión y para todas las enfermedades. Y este año cuídense, roya negra en trigo, cuídense en aquellas variedades, julio, cálido, etc. Buenas tardes. Hoy mostraba el mapa y la distribución o el porcentaje de uso de fungicida. Sí, correcto, sí. Digamos, ¿a qué atribuye que ciertas zonas hay un 80% en promedio? Sí. Y en otras zonas hay de 15 a 25 como Sí. uso. Sí, adelantamos un poco esto, ¿no? Yo creo que la zona norte es una zona sojera previa, en cuanto a la historia de la soja. Además han tenido ataques masivos, especialmente de lo que fue ojo de rana, y posteriormente roya asiática. Entonces han incorporado en sus decisiones de soja el fungicida. Y además no tiene mucha historia porque geográficamente, por latitud, por potencialidad, los cereales de invierno no lo tienen incorporado. Contrariamente el sudeste, que sería el 15% que usted dice, tiene una historia realmente muy interesante, arraigada con el uso de fungicidas en trigo y ahora en cebada. Digo ahora en cebada porque en realidad en los últimos años en cebada, pero en trigo siempre lo han tenido. Son verdaderos trigueros y cebaderos. Ellos tienen incorporado en sus decisiones y manejan como nunca los fungicidas en cereales de invierno. La soja en esa región entró casi de comodín, intentemos hacer una soja de segunda a ver qué pasa, y luego se les transformó en un negocio. Impulsado por su cabeza, creo que en el sudeste, de ver la enfermedad para decidir, de ver la roya naranja, de ver la roya amarilla para decidir, la roya negra, para ver la mancha en red, para ver todo, deciden la aplicación de fungicidas porque ven. Cuando estamos hablando de estas enfermedades que no se ven, y además existen ensayos que el criterio es fitocéntrico y
se disipa y queda en un 15% la adopción de fungicida. Si me preguntás a mí, cultivos de soja bajo monocultivo en el sudeste necesitan ser pulverizados y muchos de ellos no son pulverizados. ¿Otra pregunta más? Sí. Sí. En esto de aplicación de fungicida, ¿combinación con fertilización foliar o algún Sí. tipo de eso? ¿Alguna Está resultado? viendo esas posibilidades, no solo de fertilización foliar, sino también de elementos biológicos que coadyuvan de alguna manera a tener un estatus sanitario mejor. Aportes de potasio, fertilizaciones foliares con potasio, o también con fosfitos, o con algas, o con determinados ácidos húmicos, etcétera. Es decir, hay una cantidad ahora de productos que van a complementar y no son rivales de los fungicidas. Tienen que venir a cumplir funciones que los fungicidas no cumplen. Eso significa complementar y no significa competir con el fungicida. Entendiéndolo así, significa que yo usaría esos productos una vez que tenga claro en qué momento tengo que usar los fungicidas. Bueno, ¿hay alguna más? Si no... No, en zonas graniceras, con eventos de granizo que nos hacen daño en tallo, Yo de no haría soja. que después por ahí se vuelca y demás. Sí, claro. ¿Fungicidas ayudan en algo, el rendimiento, en que no se vuelque o no ayudan en nada? Sí, sería muy sencillo decirte aplicar fungicida porque la planta está herida y hay que recuperarse. El fungicida no es un recuperador. El fungicida viene a proteger de posibles invasiones de patógenos que pueden penetrar directamente o pueden aprovechar las heridas. Y entonces ahí sí podría decirte que cuando hay situaciones de herida hay que esperar primero que la planta se recupere. Hay gente que quiere aplicar directamente inmediatamente después del granizo y es un error, porque el fungicida viene como hacia la cima de la pirámide. Tiene que haber satisfecho algunos parámetros primero para que la planta aproveche este valor agregado que vos ponés. Y no un salvataje que vas a hacer, sino que vas a poner un valor agregado. Cuando se recupere la planta, aunque esté un poco dañada, es probable que tengas efecto siempre y cuando sigas los criterios de lluvia y demás para proteger, especialmente en la penetración de esos cancros. Igualmente te digo, los cancros en los tallos es muy difícil después que los protejas. Bueno, si no quedó más nada en el tintero, vamos a despedir a Marcelo. Muchas gracias por la presentación y la predisposición a las preguntas. Gracias, Marcelo.